¿Qué tal? Buen día, soy el doctor Rogelio Soto, médico bariatra del Corporativo Criovida, y el día de hoy voy a presentarles el tema rinitis. Es importante que sepan que estamos haciendo estas presentaciones prácticamente todos los jueves y los invitamos a que nos sigan. También a su vez a seguirnos y si tienen alguna duda en los comentarios irla presentando para poderla ir respondiendo al momento. Bueno, ¿qué es la rinitis como tal? Es la inflamación de la mucosa nasal, esa es la realidad. Lo importante de este tipo de patologías es saber cómo inician. Es la inflamación de esta mucosa, que aunque algunas formas de rinitis como tal, como la vasomotora o la atrófica, no precisamente tienen un predominio inflamatorio como tal. Los síntomas se pueden presentar de diferentes maneras, dentro de ellos son oculares, óticos, faríngeos, y con afectación, sobre todo para los senos paranasales. ¿Cómo se clasifica según el estándar que les voy a presentar el día de hoy? Como rinitis alérgica, como rinitis no alérgica o como rinitis mixta. Esta es una sola clasificación, existen muchas más, pero la que les voy a presentar el día de hoy es una de las más comunes. Como tal, ¿qué es esta rinitis? Bueno, si ya hablamos de que era una inflamación que se podía estar presentando, también se puede presentar de forma crónica. Esta a su vez la podemos clasificar en dos tipos de rinitis. Rinitis alérgica perenne, que realmente es un tipo de exposición a algunos alergenos, entre ellos el polvo, animales, algunas situaciones como tal, que cada persona sea alérgica en este tipo de situaciones. Y la alergia estacional, que también se incrementa mucho durante algunas estaciones, sobre todo cuando hay más polinización. Algunos de los síntomas más comunes de esta rinitis alérgica como tal es la picación en la nariz, en el paladar, en la garganta y los ojos. Hay algunos tipos de cuestiones que son como conjuntivitis, que es que se ponga un poco rojo la esclera del ojo, la parte blanquecina, que como tal se denomina una conjuntivitis, y esto puede ser una de las características de este tipo de pacientes. A su vez, estornudos, la congestión nasal, pacientes que prácticamente todo el día y todos los días están mormados, pero que no saben por qué, a pesar de que esté haciendo calor. Secreción nasal, secreción que se denomina hialina. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un moco transparente, que normalmente se presenta y a cualquier hora podría presentarse. Se puede presentar un poco más durante el frío porque puede ser una situación como más vasomotora que tendría que ver más con los cambios de temperatura. Los ojos llorosos, que hablábamos de ellos, y los círculos oscuros alrededor de los ojos, como si fueran un tipo de ojeras que el paciente no ha podido dormir, que tienen una coloración medio violácea, pero que no se quita normalmente, ¿sí? A pesar de que el paciente descanse muy bien, normalmente no mejora mucho. En cuanto a esta rinitis, la que sería no alérgica, se presenta con nariz congestionada también, más o menos son las mismas características, el goteo por la nariz, los estornudos y la mucosidad o flema. Y en la garganta, el goteo nasal posterior o la tos, que normalmente son pacientes que están como todo el tiempo presentando ese tipo de características y que es una situación más derivada por rinitis no alérgicas. ¿Cuáles son la clasificación de los síntomas o cómo podemos clasificar los síntomas en este tipo de pacientes? Bueno, el primero sería los síntomas intermitentes, que son de 4 días por semana menores y menos de 4 semanas. Quiere decir que es como más por una situación más estacional. Con los síntomas persistentes, estos se denominan más porque son cada 4 días o al menos 4 días por semana y más de 4 semanas. Esto es una situación que por lo que se denomina persistente, que realmente es por tiempos muy prolongados y es en este tipo de pacientes en donde más se caracterizan los malestares. En cuanto a la otra clasificación, podría ser leves porque su sueño es normal, porque las actividades diarias normales, ya sean labores o escolares, se pueden desempeñar prácticamente sin ningún problema, y la otra sería moderado a grave. En este tipo de pacientes el sueño es anormal, no descansan lo suficiente. De hecho, parte de esto es una de las situaciones por la que
la coloración se torna un poco más violácea, el impedimento a hacer las actividades diarias. Este tipo de situaciones no solamente se presentan en pacientes escolares o pacientes que son pediátricos, también se presenta en pacientes que son adultos y que a veces por la exposición a alguna de las situaciones que son pertenecientes a sus labores, como pintura o alguna situación de estas, puede caracterizar más la rinitis. Y los síntomas son muy problemáticos en ellos, sí son bastante persistentes. Epidemiología. Bueno, esta enfermedad es de mayor prevalencia por las enfermedades como causas atópicas, que también son situaciones en las cuales los pacientes empiezan a presentar dificultad constantemente por algunas situaciones como lo que habíamos hablado en cuanto al flujo nasal, en cuanto a dermografismo o algunas otras cuestiones que son características de esta enfermedad. Del 10 al 25% de la población presentan este tipo de patologías. Del 20 al 40% de los pacientes con diagnóstico de rinitis desarrollan asma. Y esto es muy característico porque van relacionadas a este tipo de patologías. ¿Cuál es la etiología? ¿De dónde proviene o qué es lo que lo detona como tal? Bueno, inicia en los primeros años de vida. La mayoría de estos pacientes, si normalmente en un paciente pediátrico se llegan a presentar 4 o 5 exacerbaciones virales anuales, pues la realidad es de que con estos pacientes normalmente tienden a ser por periodos más largos y pueden ser más frecuentes. Con ellos se puede presentar hasta una vez por mes este tipo de patologías, aunque en la realidad no sea como tal un ente viral. Antecedentes hereditarios de rinitis, pues quisiéramos que a lo mejor nuestros papás nos dejaran herencias diferentes, pero la realidad es de que prácticamente la mitad de la población tenemos algún riesgo o alguna situación hereditaria de algún tipo de rinitis. Y pues el último sería la exposición a este tipo de alergenos que normalmente pueden hacer que se detone un poco más esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores que pueden ser influyentes en esta patología? Pues los genéticos por la producción anormal de inmunoglobulina C y ambientales por la exposición a los alergenos. Por eso también hablábamos de que podría ser un poco estacional. En este tipo de pacientes llega la primavera, verano y es donde más tienen exacerbaciones porque ellos tienen una situación más apegada por las estaciones y por la polinización que está habiendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar esta enfermedad? Pues los personales, la dermatitis atópica, el asma, que tengan dermografismo, alguna situación como tal. En el medio ambiente, los alergenos como ácaros, mascotas, pólenes, insectos y hongos. Los que son contaminantes como el tabaquismo, puede ser activo o pasivo. Los polvos, gases, humos, que es ahí donde están más expuestos los pacientes con edades un poco más avanzadas. En cuanto a otros, pues los tapetes, peluches, la humedad, que son normalmente situaciones que se piden que se retiren en este tipo de pacientes para tratar de controlar estos factores. Y como tal, la ambiental, que es la exposición a todos estos alergenos que nos pueden detonar la enfermedad. ¿Cuál sería la fisiopatología de esta enfermedad? Como tal, está la exposición al alergeno mediada por mastocitos. Los mastocitos lo que hacen es que generan más histamina por los leucotrienos, las prostaglandinas, la bradiquinina y como tal esto genera picor, estornudos, congestión en este tipo de pacientes. También está mediada por linfocitos B que a su vez generan inmunoglobulina C, los linfocitos T que generan interleucinas 4, interleucinas 13 que son interleucinas inflamatorias que generan eosinófilos, que esta es una de las situaciones donde normalmente se puede hacer también diagnóstico y que generan obstrucción nasal por el mismo moco que se está generando, se genera anosmia, los pacientes no pueden identificar algunos olores que son como característicos y la hiperreactividad nasal, empieza a haber mucho flujo como tal. Los leucotrienos, que también son parte del tratamiento farmacológico, lo que se evita es la rinorrea como tal. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos clínicos que se dan en este tipo de pacientes? Bueno, pues el edema palpebral.
Es importante porque estos pacientes se ven como que si tuvieran inflamado alrededor del ojo, y también la coloración, que es un tanto violácea, las ojeras, las pliegues o líneas de Denny Morgan. Estas son súper importantes porque en este tipo de pacientes se presentan 2 líneas por debajo del ojo a nivel palpebral, y ahí es donde podemos determinar que el paciente pudiera tener estas líneas positivas. La hipertrofia de los cornetes, que es obviamente característico de esta enfermedad, el lagrimeo y el ojo rojo como tal, el paladar ojival, que es una de las características principales en este tipo de pacientes, y el escurrimiento con la secreción hialina, ese moquito transparente que se ve prácticamente en todo este tipo de pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, básicamente el diagnóstico lo basamos en 3 pilares. La historia clínica. En la historia clínica vemos si hay alguna relación o alguna situación genética ambiental que nos esté determinando este tipo de situaciones, y como tal, signos y síntomas característicos de esta patología. En la exploración física tenemos algunos hallazgos como los pliegues de Denny Morgan, edema palpebral, entre algunas otras cuestiones, y en donde nos basamos para hacer la identificación total de este tipo de patologías es en las pruebas cutáneas. Puede ser una prueba cutánea, puede ser inmunoglobulina E en sangre, que en esta se tiene que presentar inmunoglobulinas arriba del 60%, la citología de moco nasal, que es una de las características principales que presentan estos pacientes porque hay exudado, pero sobre todo por eosinófilos. Se podría hacer una endoscopía, y por último algunas pruebas de imagenología que pudieran ayudarnos a determinar características de esta enfermedad. ¿Cuál es su tratamiento? Básicamente son 2, el control ambiental y el evitar los alergenos, que es tratamiento no farmacológico, y el tratamiento farmacológico. En este tipo de tratamientos lo que queremos es que el paciente se exponga lo menos posible a este tipo de alergenos para que no tenga como una hiperreactividad y que no esté secretando tanto moco como tal. Y el evitar este tipo de alergenos que prácticamente todos los pacientes identifican qué es lo que detona como tal. Por último, los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que están más indicados en este tipo de pacientes? Son antihistamínicos, no sedantes de nueva generación, dentro de ellos algunos que ya son un poco más viejos, la loratadina y demás, la fexofenadina, que se puede utilizar en ellos como un antihistamínico que es no sedante, esteroides como la budesonida, la mometasona, la fluticasona, normalmente se utilizan de manera nasal, pero también podrían utilizarse de manera bucal, descongestionantes que contengan catecolaminas, antileucotrienos como el Montelukast, que normalmente son como para ayudar a mediar la cronicidad de este tipo de patologías, y los anticolinérgicos como el bromuro dipratropio y demás, que lo que hacen es que nos dan tienen una vida media un poco más larga para que este tipo de pacientes no esté presentando tan frecuentemente estos malestares. Y la inmunoterapia, que serían parte de lo que serían los medicamentos con los que se trata esta patología. En cuanto al tratamiento con medicina regenerativa, consta de 3 pilares básicos. El primero serían las células troncales mesenquimales. Importante porque si hablamos de que la función de las células troncales mesenquimales como tal tienen una función inmunomediadora, lo que hace es que ayuda a bajar la inflamación, ¿sí? Si estamos hablando de que esto está generándonos un tanto de inflamación, pues como tal las células troncales nos van a funcionar muy bien porque van a mediar esta inflamación para que no sea tan aguda en el momento. Importante utilizar ahí sí exosomas inhalados de preferencia, porque esto nos va a dar también una pauta. Los exosomas al final de cuentas son vesículas que pueden llegar mucho más allá que las células. Por eso pueden atravesar una barrera que se llama hematoencefálica, y con ellos es parte del tratamiento. Pueden llegar a lugares donde normalmente las células no llegarían, pero que pueden ayudarnos para producir un poco menos de inflamación. Y el omega, que nuestro omega es un omega farmacológico, a grado farmacológico, y que nos ayuda también para inmunomediar la inflamación, ¿sí?
Como tal, esto es prácticamente parte del tratamiento. Esta es una sola parte del abordaje. Esto no quiere decir que siempre sea el mismo abordaje, pero que se puede estar utilizando y si le sirve para poder tener una idea o un bosquejo más grande de lo que sería la terapia con medicina regenerativa, esta sería una parte. Hay más tipos y hay más maneras de hacer abordaje, pero este es uno solo de los que les estoy presentando. Prácticamente sería todo. Por mi parte, les pedimos de todas maneras que si tienen alguna duda o alguna situación o sugerencia, nos ayuden por favor a ponerla en los comentarios, que la vamos a ir resolviendo en el momento. Les agradezco mucho. En Criovida, somos el banco de células madres mesenquimales más grande de Latinoamérica y pioneros en el desarrollo de tratamientos con medicina regenerativa. Contamos con los más altos estándares de calidad y personal altamente capacitado. Somos un corporativo médico integral con las terapias y tratamientos más novedosos de la medicina moderna. Llevamos más de 17 años de experiencia brindando salud a personas de diferentes partes del mundo como lo son México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Actualmente contamos con más de 50 distribuciones y más de 900 profesionales de la salud colaborando con nosotros en todo México. Como parte de nuestro constante crecimiento, en Criovida hemos formado un comité científico conformado por los mejores investigadores internacionales con estudios en medicina regenerativa que en conjunto con el personal de Criovida participan en la mejora continua de los procesos de producción y preservación celular del banco de células troncales mesenquimales. Seguimos innovando, estando siempre a la vanguardia para poder brindarte el mejor de los tratamientos a ti y a tu familia. Criovida, Banco de Células Madre. Vean este tipo de medicina actual, este tipo de medicina nueva, véanlo como una herramienta para poder llegar a cumplir o poder volver a regresar esa calidad de vida y esa vitalidad que pudieron haber perdido conforme avanzaron los años. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Dario Escalera, soy médico especialista en medicina integral regenerativa y biomodulación del envejecimiento. Vengo desde Monterrey, aquí a la sede en Guadalajara, venimos aquí a certificarnos, muy contentos de estar actualizándonos para poder brindar el mejor tratamiento y la mejor atención a nuestros pacientes. Tengo jornadas médicas, así las manejamos, jornadas médicas de medicina regenerativa en lo que viene siendo Ensenada, lo que viene siendo aquí en Guadalajara, Tijuana, Cancún o Mérida también, y lo que viene siendo Monterrey. El acercamiento que yo tuve con Criovida fue bajo investigación, estuve checando muchos bancos de células madre que me pudieran a mí dar una seguridad en cuestión de el manejo que tienen con la célula los candidatos de pacientes, y fue de esa manera que después de haber estado viendo 2 o 3 laboratorios aparte, conocí Criovida. Me dio mucha tranquilidad el saber que los procesos que tienen actualmente en la elaboración y la producción de células madres son los adecuados, que tienen todo en orden en cuestión de legalidad y sobre todo que la verdad el trato que tienen y lo que te hace sentir como familia de Criovida es muy bueno. Yo me dedico a la medicina integral, entonces prácticamente lo que hacemos con la medicina integral es volver a devolverle a las personas o a mis pacientes su calidad de vida y su bienestar. Fue de esa manera que varios pacientes que se acercaron conmigo me estuvieron preguntando, vi esta alternativa, lo empezamos a implementar y vaya que hemos visto cambio. Hablando de las ponencias, la verdad muy padres, muy padres. Creo que lo que se pretendía dejar claro se hizo, y sobre todo que pues vaya, sientes muy cálida, como les mencionaba, la atención de los ponentes, de los doctores. Realmente son un equipo de trabajo muy unido que, lejos de sentir que pudieras llegar a tener una duda y te la guardas, es muy amable y es mucha la confianza que se presta para poder pues vaya, no sentirte solo. Es una constante actualización, no podemos cegarnos y decir, ¿sabes qué es lo que es? Tenemos que seguir prestándonos al cambio. La familia Criovida es mi familia actualmente ya. Yo me siento muy a gusto con todo el trato que se nos ha brindado desde que llegamos al aeropuerto, con toda la certificación, desde el cómo nos preguntan, cómo nos vamos sintiendo, aunado a que ya se terminó el curso. Me siento pues bastante a gusto, me siento
estamos en un ambiente muy acogedor aquí en la clínica de Criovida y sobre todo con su equipo que no nos ha dejado de sorprender con el trato que nos da. Lo recomiendo, ¿por qué? Porque son una herramienta de actualización, son una herramienta de conocimiento, son una herramienta de apoyo y sobre todo la medicina actual y la tecnología, la actualidad va hacia este tipo de vertiente en el área médica y Criovida está muy a la par, o bueno, muy a la vanguardia, mejor dicho, con este tipo de terapias. I'm here in Mazatlan. This is the second time I've been here, and I'm gonna probably come back again in 6 months or a year and do it again because it's very affordable and it's life-changing. So the team of Cryovita is excellent. They're very detail-oriented. I mean, Kendall is wonderful. He picks me up at the airport, picks all us up at the airport, brings us here. It's been a really good experience. Cryovita, excellente. My friend William McNamara, who will do an interview today, introduced me to Kendall and his lovely wife, and they brought us to the wonderful office. And we met all the great doctors here. We have nice food when we finish the treatment. Fresh fish, salsa, Mexican style. I love it. I had such good results a few months ago that I had to come back just to get more stem cells because it's really revolutionary. I mean, this is the new science of medicine. I have recommended it to many people, and it's going to get even busier here. And I'll be back for sure in another 3 or 4 months. People are intrigued by it, people are reading about it. It's very difficult to get in the States. There's places in the world where it's a lot more expensive. For Americans, this is it. This is what we're going to start doing. And it's going to give us another 10, 20, 30 years of good quality life. So my expectations have already been met because I've been here before, so I know what's coming and it's good. ¿Sabías que la placenta humana tiene efectos terapéuticos en tu cuerpo? Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Bolívar Santoyo. Soy médico ginecobstetra del corporativo Criovida y el día de hoy te hablaré sobre el implante liofilizado de placenta. En Criovida contamos con un gran arsenal de productos biotecnológicos para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Uno de ellos es el implante liofilizado de placenta. Este es obtenido directamente de placenta humana bajo un riguroso protocolo de selección para proveer la seguridad biológica del producto. La placenta es liofilizada, es decir, se extrae el agua y se hace polvo para permitir su conservación manteniendo intactas todas sus propiedades. El implante de placenta se aplica mediante una aguja en la región abdominal, en el tejido adiposo, permitiendo su absorción inmediatamente y por un lapso que va de 4 hasta 6 meses. La aplicación es rápida e indolora. Puede aparecer una ligera molestia tras la aplicación por un par de días, sin embargo, no requiere de cuidados especiales antes o después. Los análisis de este producto refieren que tiene un 70% de proteínas, un 10% de ácidos grasos y un 20% de vitaminas, minerales y ácidos nucleicos. El diferenciador de este producto es la gran cantidad de factores de crecimiento que posee, los cuales van a favorecer la activación de nichos celulares para promover la regeneración de los diferentes tejidos del cuerpo, disminuyendo la inflamación, tanto crónica como aguda. Entre otros beneficios se encuentra el aumento de energía para mayor rendimiento en las actividades diarias, regula el ciclo circadiano para una mejor conciliación del sueño, regula el descontrol hormonal en mujeres jóvenes con el ovario poliquístico y en mujeres mayores para disminuir los síntomas de la menopausia. Refuerza el sistema inmune, siendo una herramienta fundamental en conjunto con la terapia celular.
Permite la angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos, ayudando en la cicatrización de heridas complicadas. Coadyuvante en el tratamiento de disfunción eréctil. Como se dan cuenta, el implante de placenta permite una homeostasis general, es decir, un equilibrio en el funcionamiento en todos los órganos y sistemas del cuerpo. No existe una contraindicación para ese tratamiento biotecnológico, pero es importante una valoración médica previa. Criovida es una empresa internacional reconocida por la calidad de producción y miles de personas han visto beneficios en su salud. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones para introducirte al mundo de la medicina regenerativa que cambiará tu vida.